Bien, el día de hoy, bueno, nos corresponde hablar un poco con respecto a lo que es infecciones nosocomiales y dentro de ellas vamos a ver principalmente las tres que son principales, ¿no? Infecciones intrahospitalarias que corresponden a asociadas, infecciones urinarias asociadas a catéter, bueno, neumonías nosocomiales, dentro de las que están las neumonías asociadas a ventilador y las neumonías intrahospitalarias, y las bacteriemias también, infecciones de trato sanguíneo, perdón, asociadas a catéter venoso, a catéter, ¿no? Que puede ser venoso central o periférico. Muy bien. Pues, primero, ¿no? Las infecciones del tracto urinario asociado a catéter, ¿no? Con respecto a las infecciones de tracto urinario asociadas a catéteres o infecciones urinarias en realidad asociadas a catéter vesical, ¿no? Hay que tener en cuenta algunas definiciones previas a esto, ¿no? Eh, en realidad, primero, hay que tener en cuenta qué cosa es en sí una infección del tracto urinario. En sí es el crecimiento, es una bacteriuria que es sintomática, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es el crecimiento o el aislamiento, digamos, en un neurocultivo, es decir, en una muestra de cultivo de unidades de formadoras de colonias de bacterias uropatógenas, es decir, de bacterias que pueden producir una infección urinaria, ¿no? Pero este aislamiento, este urocultivo positivo, que viene a ser esto, la traducción, tiene que estar, digamos, asociado a signos y síntomas de infección urinaria, ¿no? Y estos signos y síntomas de infección urinaria tienen que estar también independientes de otras fuentes infecciosas, o sea, identificables, ¿no? Es decir, no debería haber otros signos o síntomas, mejor dicho, no debería haber ninguna otra causa probable que podría explicar estos signos y síntomas. Muy bien. Y bueno, todo esto en un contexto, ¿en qué contexto? En el contexto de un paciente que presente, digamos, una sonda urinaria, ¿no? Ya sea por vía transuretral, suprapública, o un paciente que, digamos, tenga un catéter vesical en forma intermitente, cualquiera de estas características, ¿no? Entonces, esa es la definición, en realidad, o el escenario, ¿no? Hay que tener en cuenta que los catéteres, o sea, vesicales urinarios, se colocan por un gran número de razones, ¿no? Que pueden ser diagnósticas, terapéuticas, según conveniencia, ¿no? Y definitivamente la presencia de un catéter va a incrementar el riesgo de estas bacteriurias, ¿no? Y que de lo que pueden ser, digamos, benignas o no significan ningún problema, pueden progresar a una infección, digamos, severa, ¿no? Entonces, acá hay que tener en cuenta que todo es, o sea, digamos, un espectro continuo, ¿no? Desde una situación que va desde esta situación de colocar el catéter, que ya de por sí esta colocación del catéter es, digamos, una disrupción de la función fisiológica y anatómica del aparato urinario, en la cual puede haber digamos, el ingreso, entrada, digamos, de un germen uropatógeno que va a producir toda esta situación, ¿no? Eh, definitivamente, también para tener en cuenta esto de la ITU, que es una bacteria sintomática, tenemos que tener que los síntomas que son compatibles con esto, definitivamente van a ser los síntomas como fiebre, ¿no? Dolor, y el dolor básicamente tiene que estar más que todo en una zona suprapúbica o del ángulo costovertebral, y pueden ser también síntomas sistémicos, ¿no? Que no son, digamos, que no tienen, digamos, una explicación adecuada, ¿no? Como una alteración del estado mental, puede ser síntomas así como de sepsis o como de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? O hasta una hipotensión, ¿no? Eh, en realidad, son, digamos, síntomas característicos o más, digamos, relacionados a una infección urinaria eh, asociada a catéter, ¿no?
no son así, o sea, cualquier otro síntoma, o sea, no podemos, digamos, relacionarlo, por ejemplo, a una tos, ¿no? O a otro tipo de definiciones, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y, por ejemplo, una bacteriuria asintomática también va a ser lo mismo, ¿no? El aislamiento, digamos, también de los gérmenes, o sea, de un urocultivo positivo igual, o sea, es decir, el crecimiento en un urocultivo de 10 a la 3 unidades formadas de colonias de bacterias uropatógenas, pero sin la presencia de estos signos y síntomas de infección del tracto urinario, ¿no? Igualito en el mismo escenario de pacientes que también presentan cateterización con sondas urinarias en las mismas características, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que de por sí ya la bacteriuria en sí digamos, es un fenómeno que se va a dar en las personas que presentan, digamos, catéteres vesicales, ¿no? Y que va a ir aumentando según los días que se va presentando la persona que tiene este catéter, ¿no? Y que tiende a, como decía, ¿no? O sea, es un espectro y que va a ir aumentando hasta hacerse una situación digamos, de infección urinaria, ¿no? Ah, ah, los pacientes que no tengan un catéter, pero que han tenido uno de las 48 horas previas, o sea, es decir, una infección urinaria que digamos, eh, no, o sea, a la cual, o sea, se le ha quitado el catéter en los 2 días antes, también se considera una hito asociada a catéter vesical, ¿ok? Recuerden, esto es un poco lo que les decía, ¿no? Con respecto a la epidemiología, ¿no? En sí la bacteriuria está, digamos, relacionada un poco así como que 3 a 10% va a aumentar por día con respecto a la cateterización, ¿no? Eh, de los pacientes que tienen bacteriuria, un 10 a 25% de ellos van a tener síntomas de infección urinaria, ¿ok? Y en Estados Unidos se supone que la incidencia de infecciones urinarias asociadas a catéter hace 10 años fueron aproximadamente de 1,4 a 1,7 por 1000 días por catéter en pacientes hospitalizados, ¿ok? Los factores de riesgo importantes para tener, digamos, infección urinaria asociada a catéter fueron que la persona, digamos, o este paciente fuera de sexo femenino, que tuviera más edad, que tuviera diabetes mellitus, que la bolsa colectora de orina estuviera colonizada con bacterias y que en realidad no se tuviera un adecuado cuidado, digamos, de este catéter vesical, ¿no? Ya sea errores para mantener la esterilidad, o sea, en la técnica para mantener la esterilidad de este catéter, ¿ya? O errores para tener un drenaje cerrado o un drenaje unidireccional, ¿no? Es decir, que haya mucho reflujo, digamos, de la orina que sale, ¿no? Entonces, esa es una situación que hay que tener bastante en cuenta. Muy bien. La hito asociada a catéter puede tener una patogénesis que puede estar, digamos, asociada a una situación intraluminal o extraluminal, ¿ok? Una infección extraluminal ocurre, o sea, ¿por qué? Porque el ingreso de la bacteria en la vejiga es a través de, digamos, el biofilm que se forma alrededor del catéter en la uretra, ¿ok? Y una infección intraluminar ocurre debido a que hay una éstasis, digamos, urinaria, es decir, una estasis de la orina debido a un fallo, a un error o una falla, una insuficiencia en el drenaje en sí de la orina, ¿no? O también puede ser, como les decía, ¿no? Una contaminación de la bolsa colectora y esto hace que, digamos, el germen, bueno, tenga una especie de retro
retrocamino, ¿no? Entonces vaya subiendo en dirección retrocedente y suba al ¿cómo se llama? Hacia las vías urinarias, ¿no? Ok. Con respecto a los organismos que pueden, digamos, producir las infecciones urinarias asociadas a catéter, generalmente todas las infecciones urinarias asociadas a catéter, los gérmenes patógenos en realidad son muy similares o muy parecidos a los gérmenes asociados a infecciones urinarias no asociadas a catéter, ¿ya? En realidad son bastante similares, ¿no? En eso, ¿qué queremos decir? Que E. coli, por ejemplo, las Escherichia coli y otras enterobacterias, digamos, bueno, ocupan, digamos, un buen porcentaje de ellas, ¿ya? De todas maneras, hay que tener en cuenta que otros gérmenes, como, digamos, enterococos, pseudomonas y otros gérmenes tipo Klebsiella, también son importantes. Y en algunos casos, sobre todo considerando que hay pacientes que reciben mucho antibiótico-terapia, la cándida también es un, digamos, agente patógeno bastante importante en sí, ¿no? Los pacientes ambulatorios con catéter tienden también a adquirir bacterias que son similares a las hospitalarias, ¿no? Y generalmente, mientras más tiempo tenga el paciente ¿cómo se llama? Con su catéter, es más probable que tenga también una bacteriuria que sea, digamos, causada por diferentes gérmenes juntos, ¿no? O sea, es decir, que tenga una bacteriuria polimicrobiana, ¿ok? Este, en realidad, muchas veces, esto es como les decía, ¿no? Esta bacteriuria puede ser que tenga, sea una colonización y no necesariamente se considere al principio, sobre todo, una infección urinaria, ¿no? Sino que tiene que haber quizá algunos otros factores que contribuyen a que el paciente colonizado de por sí desarrolle ya la infección urinaria, ¿no? Y como estábamos hablando, ¿no? Generalmente las manifestaciones clínicas asociadas a una infección urinaria asociada a catéter son muy variables. Se dice que es una infección proteiforme, perdón. Este, eh, la fiebre en realidad es el síntoma más común, ¿ya? Como les decía, ¿no? Dolor suprapúbico, el ángulo costovertebral. También otra cosa característica que puede haber es obstrucción en realidad del catéter, ¿no? Es decir, generalmente por la secreción purulenta a veces, ¿no? Y en muchos casos no hay evidencia aún en sí de infección urinaria o de bacteriuria, ¿no? Pero sí, algo que sí se puede ver en muchos pacientes es de por sí que haya síntomas, manifestaciones sistémicas que sugieren infección, pero que no se localizan necesariamente en los, ¿cómo se llama? En zonas del tracto urinario, ¿no? Eso también hay que tener en cuenta. Muchos pacientes, sobre todo los que tienen, digamos, daños en el tracto, en la médula espinal, ¿no? Aquellos que tienen vejiga neurogénica por daño en la médula espinal, pueden ser específicamente aquellos que van a tener, digamos, eh, ¿cómo se llama? Síntomas urinarios que son, ¿cómo se llama? Más característicos de infección urinaria, ¿no? Pero no tener, digamos, síntomas así inespecíficos, ¿no? Muy bien, ya. En los hallazgos de laboratorio, ya, lo que nosotros vamos a tener básicamente puede ser un examen de orina anormal, ¿ya? Eh, la bacteriuria, bueno, es algo que característico, ¿no? Pero por definición, todos los pacientes que tienen, digamos, una infección urinaria
lo que van a tener pues es un urocultivo, ¿no? Positivo. Muy bien. Eh, ¿Y cómo es que yo, digamos, llego a, ¿cómo se llama? A mi, ¿cómo se llama? A mi tratamiento, ¿no? El tratamiento en realidad va a ser cuando yo tengo en sí una, como les decía, ¿no? Una bacteriuria con síntomas, ¿ok? Y generalmente se tiende a iniciar un tratamiento antimicrobiano empírico, pero el tratamiento microbiano empírico tiene que ser ajustado al perfil microbiológico del centro de salud en el cual se atiende mi paciente. Es decir, yo tengo que tener un mapa microbiológico, ¿ya? De los aislamientos del urocultivo que yo tengo, de mi establecimiento de salud, o sea, de mi hospital. Y según el perfil de sensibilidad de este hospital, yo debo agarrar y dar un tratamiento empírico a ¿no? En realidad, este, tiene que ser así, ¿no? Y otra cosa que tengo que tener en cuenta es que generalmente a mis pacientes sean, digamos, pacientes que son, ¿cómo podría decir? Pacientes portadores de sondas vesicales, o sea, de catéteres urinarios. Yo debo agarrar y debo tener una, ¿cómo decir? Generalmente una um, eh, tendencia, o sea, como una forma preventiva, en todo caso, lo que yo tengo que hacer es, en lo posible, yo lo que tengo que hacer con mis pacientes que son los portadores de catéter, en todo caso, es evitar el uso de catéter urinario en forma permanente, ¿no? Lo que se tiene que promover, en todo caso, es retirar los catéteres y utilizarlos solamente, digamos, en forma, ya cuando es solamente, estrictamente necesario, y en todo caso solamente promover más el uso de catéter en forma intermitente, ¿no? Aunque las citrus también pueden estar asociadas al uso de catéter de forma intermitente, pero igual, ¿no? O sea, no se debe, el uso indiscriminado de catéter vesical o sea, promueve, digamos, las infecciones urinarias. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿ya? Entonces, eso va con respecto al manejo de infecciones urinarias asociadas a catéter. Bien, ya, eso es todo en lo que corresponde en realidad a infecciones urinarias asociadas a catéter, que digamos es una de las infecciones nosocomiales que son bastante, digamos, importantes dentro del hospital, pero sobre todo con respecto a número, ¿no? Porque con respecto a gravedad no, porque no son las más frecuentes en realidad, ¿no? De hecho, son las más frecuentes, pero no son las más severas, perdón. Está mal dicho, ¿no? De ahí vamos a pasar a la que sí deberíamos, digamos, considerar, no la más frecuente quizá, pero sí, digamos, las más severas con respecto a su morbilidad y mortalidad, ¿no? En realidad, ¿cómo se llama? Las infecciones, las neumonías intrahospitalarias, ¿no? O neumonías nosocomiales, que pueden ser neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a ventilador, son unas causas importantes de morbilidad y mortalidad dentro del hospital, ¿no? En realidad, la neumonía intrahospitalaria, su definición en sí, ¿cuál es? Es la que va a presentarse o que va a ocurrir 48 horas, por lo menos a las 48 horas o más de haber ingresado al hospital, ¿no? Y que al momento de que el paciente, digamos, estaba hospitalizando, al momento que estaba ingresando, no parecía que tenía, ¿no? La neumonía asociada a ventilador es el tipo de neumonía, o sea, viene a ser un subgrupo dentro de la neumonía hospitalaria, es aquella que se desarrolla 48 a 72 horas o más después de que al paciente se lo ha intubado, es decir, ¿no? Se lo ha metido a ventilación mecánica, al ventilador,
pero que también igual, ¿no? Parecía que no se estaba presentando al momento quizá de que se le ha intubado, ¿no? Ya. El concepto, digamos, de neumonía intrahospitalaria es un concepto que tiene, digamos, estas características, ¿no? Había otro concepto que era el concepto de neumonía asociada a servicios de salud, ¿no? Eh, que es una clasificación que, digamos, ampliaba mucho, era muy sensible porque ampliaba mucho, digamos, la definición a otras neumonías que no correspondían necesariamente a neumonías que estaban dentro de la definición de neumonía nosocomial, es decir, no necesariamente de pacientes hospitalizados o pacientes que estaban en una situación, digamos, de ventilación mecánica, pero eran pacientes que por algún motivo tenían, digamos, ciertas circunstancias que hacía que este, tuvieran también ciertas características que los hacían más susceptibles a ciertos gérmenes multidrogo resistentes, ¿ya? Entonces, por eso es que este concepto ya no se utiliza tanto, ¿no? De neumonías asociadas a servicios de salud. Pero digamos que muchos de esos conceptos que tenían que ver con neumonías asociadas a servicios de salud sí se utilizan para riesgos de gérmenes multidrogo resistentes, ¿no? Eh, y la multidrogo resistencia en sí, ¿en qué consiste, no? Es cuando nosotros tenemos, digamos, neumonías intrahospitalarias o neumonías asociadas en ventilador, que tiene resistencia y se da en bacilos gram negativos y son resistentes a 2, 3, 4, hasta 8 de los antibióticos usados para tratar infecciones de estos organismos. Y es pan resistencia cuando los organismos tienen una susceptibilidad disminuida a todos los antibióticos recomendados para tratamiento de neumonía asociada a ventilador. Y esto va a incluir también a cefepime, ceftazidime, imipenem, meropenem, pipetazos, ciprofloxacino y levofloxacino. ¿Ya? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la patogénesis de una neumonía hospitalaria o de una neumonía asociada a ventilador, hay que tener en cuenta que tenemos que ver la cantidad de microorganismos que van a entrar a las vías respiratorias inferiores y la respuesta que tiene, digamos, el paciente, ¿no? Para, digamos, porque se produzca esta neumonía intrahospitalaria o esta neumonía asociada a ventilador, va a ser la microaspiración de los gérmenes que han colonizado el tracto orofaringio. En menor grado, la colonización de los gérmenes por el tracto gastrointestinal, ¿no? Va a depender mucho de la cantidad de gérmenes que lleguen al tracto respiratorio inferior y la virulencia de estos gérmenes al llegar a ese tracto respiratorio inferior. ¿Ya? Según, puede ser, digamos, una cantidad suficiente, pero no tan virulentos, o puede ser una cantidad no tan grande, pero lo suficientemente virulentos y van a producir, digamos, esta infección del tracto respiratorio inferior. Muy bien. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta en los pacientes, ¿cómo se llama? Que tiene una neumonía intrahospitalaria, va a ser, ¿cómo se llama? Lo que significa el diagnóstico en sí, ¿no? Si nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Las características en sí de las neumonías intrahospitalarias y neumonías asociadas a ventilador, una de las características en sí, tanto de una de otra, es que es difícil llegar a un diagnóstico. Los hallazgos clínicos son inespecíficos. Las guías de neumonía actuales nos dicen que básicamente nosotros no debemos basarnos tanto en los scores, sino quizás nos debemos
guiar principalmente digamos, de la clínica para, digamos, llegar a un diagnóstico, en neumonía, ya sea intrahospitalaria o neumonía, asociada a ventilador, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que un paciente tenga ya sea síntomas como disnea, ¿no? O se vea que presenta, ya que no tenía o persiste con fiebre, taquignia, ¿no? Hay un aumento o persistencia de secreción bronquial, ¿no? Hay aumento o persistencia de ruidos pulmonares respiratorios, ¿no? Este, y esto, ¿cómo se llama? Asociado también a hallazgos de laboratorio, ¿no? En los cuales nosotros veamos, ya sea hipoxemia, también leucocitosis, y tal vez algunos marcadores, ¿no? Que nos puedan ayudar, ¿no? Como puede ser igual, proteína reactiva o procalcitonina, ¿no? Entonces que nos podrían indirectamente ayudar. Y junto con esto tal vez un nuevo infiltrado pulmonar, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que nosotros veremos en una radiografía de tórax que se presenta una nueva imagen de condensación o un empeoramiento en sí de todos los pulmones con respecto a una radiografía de tórax previa en la cual no se observaba esto, ¿no? Entonces, toda esta situación, o aunado además a un deterioro clínico generalizado que puede ser con un deterioro, digamos, del nivel de conciencia, una encefalopatía o un cuadro séptico dentro del paciente, pueden, digamos, llevar a una conclusión de que el paciente está entrando en una neumonía intrahospitalaria, una neumonía asociada a ventilador, ¿ya? Entonces, siempre nosotros sospechemos de neumonías intrahospitalarias, nosotros debemos agarrar y buscar esto, ¿no? O sea, síntomas respiratorios, este, eh, placas, síntomas generales y pruebas hematológicas, ¿ok? Y la suma de todo esto me tiene que agarrar y acercar o alejar la posibilidad de neumonía intrahospitalaria. Muy bien. Entonces, con esto yo puedo agarrar y determinar si mi paciente tiene o no tiene una neumonía hospitalaria. Y si la tiene, pues, o sea, yo debo agarrar y hacer, digamos, mi apreciación terapéutica según esto, ¿no? Factores de riesgo para que mi paciente tenga, una, ¿cómo se llama? Patógenos MDR, incluyéndose, pseudomonas, otros bacilos negativos y estafilococos aureus meticilino resistente en pacientes con neumonía asociada a ventilador. No va a incluir el uso de antibióticos endovenosos en los 90 días previos, ¿no? Un shock séptico al momento de la neumonía asociada a ventilador. Un síndrome de estrés respiratorio en el adulto que precede a la neumonía asociada a ventilador. Que tenga 5 días o más de hospitalización, que tenga hemodiálisis al momento que tenía la neumonía asociada a ventilador. ¿Ok? Factores de riesgo para pseudomonas, MDR y otros bacilos gram negativos, solamente para esto, ¿no? Que ha estado en una UCI en la cual ya había hasta un 10% de bacilos gram negativos resistentes a un agente que se considera para monoterapia. Tratamiento en una UCI en la cual no sabemos la susceptibilidad microbiana local de bacilos gram negativos, ¿no? Y factores de riesgo para un estafilococcus aureus meticilino resistente. Tratamiento de una UCI en la cual a 20% de los aislamientos de estafilococcus aureus son. Tratamiento de una unidad en la que la prevalencia de estafilococcus aureus meticilino no se conoce. Ya. El paciente no tiene, digamos, de riesgo
multidrogoresistencia, entonces yo puedo darle monoterapia. Le puedo dar monoterapia con pipeta 4,5 gramos endovenoso cada 6 horas, levofloxacino por vía oral. Pero si tiene ya factor de riesgo para MDR, que era uno de los mencionados anteriormente, ¿no? Yo le tengo que dar la pipetazo, ¿no? O cefeprime, o cefta, o mipenen, o mepenen. O sea, cualquiera de estos, cualquiera de ellos que estamos viendo acá. Pero aparte de eso, yo tendría que agregarle un aminoglicósido, como puede ser amikacina, gentamicina o tobaramicina. Y aparte de eso, le debo agregar linezolid o vancomicina o telavancina. ¿Por qué? Porque yo tengo que darle un tratamiento para una neumonía intrahospitalaria que sea para un bacilo gram negativo MDR, que están los dos antibióticos primeros, y para un Staphylococcus aureus meticilino resistente, que es esta última presentación. Muy bien, ya. Entonces, hasta ahí es la situación. Y bien, entonces, y mientras tanto, aparte de eso, yo tengo que tener en cuenta algo más. Bien, yo tengo que tener en cuenta que aparte de eso, yo le tengo que hacer algo más. Yo tengo que hacerle un muestreo a mi paciente. ¿Ya? Yo tengo que agarrar y hacerle un muestreo, bueno, yo puedo hacerle un muestreo respiratorio invasivo, ¿no? En el cual yo le puedo hacer una broncoscopía, pues, por ejemplo, con lavado bronquialveolar, para agarrar y ver si es que puedo determinar el germen que tiene ahí, o puedo hacerle también, también puedo hacerle un minival, o puedo hacerle también un muestreo con en hemocultivo, ¿no? Es decir, muestras no respiratorias, en las cuales yo agarro y le hago un hemocultivo, y con esto yo determino así la posible etiología de mi neumonía. Y según esto, yo puedo agarrar y tal vez ya no dar un tratamiento empírico, sino ajustar mi tratamiento según el resultado de mi muestreo. Pero en algunos casos, o sea, eso va a ser, digamos, situaciones en las cuales yo podría hacer esto, pero no siempre se va a lograr el aislamiento del germen causante. Muy bien. Ya. Y eso es lo que corresponde a neumonía intrahospitalaria. Ahora vamos a pasar a lo que corresponde digamos, a infecciones del torrente sanguíneo ya asociadas a catéter, ¿no? Las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter pueden ser asociadas a líneas endovenosas, a líneas arteriales, a catéter venoso periférico, pueden estar asociadas a flebitis, ¿ok? Se supone que la mayor parte de las infecciones del torrente sanguíneo asociadas a catéter están relacionadas con catéter venoso central. Bien, pero en realidad nosotros no tenemos, digamos, ¿cómo podríamos decir? Un conocimiento adecuado de cuáles corresponderían a catéter venoso periférico, y posiblemente las infecciones las infecciones de torrentes sanguíneos asociadas a catéter venoso periférico podrían estar subestimadas, ¿no? Se supone que la mayor parte de ellas, un 90%, son infecciones de catéter venoso central. Muy bien. De todas maneras, las infecciones de torrente sanguíneo asociadas a catéter se consideran una causa importante de morbilidad
y de mortalidad también a nivel mundial, ¿no? En realidad, donde principalmente producen problemas va a ser en unidades de cuidados intensivos, ¿ya? Eh, Su incidencia, si bien es cierto, se supone que en los últimos 10, 20 años se ha ido disminuyendo en los países, digamos, industrializados, ¿no? Esto ha ocurrido principalmente a mayores cuidados con respecto a, ¿cómo se llama esto? Digamos, al uso mucho más cuidado al uso de catéter, ¿no? Pero igual, de todas maneras, constituyen una causa importante de morbilidad. Este, una de las digamos, principales, eh, digamos, factores de riesgo para una infección asociada a catéter va a constituir, digamos, el mismo hecho de que muchos de estos pacientes son causas asociadas al paciente, ¿no? Que van a hacer que el paciente es paciente que tiene una enfermedad crónica, que tiene una inmunodeficiencia, que son pacientes que tributarios, o sea, son pacientes que han sufrido un trasplante de médula ósea, pacientes malnutridos, pacientes que son o recién nacidos o pacientes muy ancianos, ¿no? Pacientes que no tienen, digamos, tienen muchos daños en la piel, es decir, se ha perdido la integridad de la piel, o sea, por ejemplo, pacientes gran quemados, ¿no? Y pacientes que reciben nutrición parenteral total también, pues son pacientes que tienen también mayor riesgo, ¿no? De ahí también hay factores de riesgo relacionados al catéter, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo que dura la cateterización, condiciones de la inserción del catéter, cuidados con el sitio del catéter, la habilidad para insertar el catéter y el material o tipo de catéter, ¿no? Bueno, las fuentes en realidad para la infección del catéter tienen que ver con la colonización de la piel, ¿no? Contaminación luminal, es decir, dentro de la misma luz del esto, contaminación de la infusión, que es muy raro que ocurra, ¿no? Y a veces también, ¿cómo se llama? En pacientes, digamos, muy inmunosuprimidos puede ser una diseminación hematógena, pero ya tienes que tener otro foco, ¿no? Y por ese motivo igualito tu catéter se te puede contaminar, por eso cosas muy raras. Muy bien. Yo como llego, digamos, a este a saber que yo tengo, digamos, una infección del torrente sanguíneo asociada a catéter. Bueno, muchas veces yo puedo encontrar solamente como único signo o síntoma la fiebre, ¿no? Entonces yo tengo que agarrar y evaluar todos mis accesos vasculares, y en mis accesos vasculares tengo que agarrar y buscar ese eritema que está indurado, si encuentro dolor al tocar el catéter o si hay drenaje turbulento, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso, ¿ya? De ahí, ¿cuáles son, digamos, mis principales agentes etiológicos que me pueden producir digamos, infecciones de torrente sanguíneo asociadas a catéter, ¿no? Tengo dentro de ellos Staphylococcus aureus, por ejemplo, ¿no? Y acá está el meticilino resistente también. De ahí tengo el Staphylococcus aureus coagulante negativo, que es el epidermidis, sobre todo en líneas endovenosas de larga data. De ahí tengo Enterobacter, y también, bueno, en algunos casos también puedo tener enterococos, Klebsiella, tengo cándidas que me producen candidemias más bien, y Pseudomonas aeruginosa es en realidad bastante poco frecuente. Bien, eh,
las infecciones que son, digamos, de catéter causadas por granulativos multidrogos resistentes, no son muy frecuentes, pero digamos que cada vez se están viendo con más frecuencia, ¿ya? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando yo tengo, digamos, o sea, cuál es mi manejo cuando yo tengo una sospecha o ya de infección del torrente sanguíneo asociada a un catéter? Si yo ya vi que en el sitio de inserción del catéter está supurando, ya tengo un paciente con shock séptico o falla orgánica, émbolo séptico, cuerpo extraño intravascular, tengo que remover ese catéter. Tengo que cultivar, tengo que hacer dos hemocultivos. Bueno, se supone que también tengo que hacer el cultivo de la punta de catéter, aunque esta práctica cada vez está menos recomendada, pero está todavía dentro de lo, ¿cómo se llama? Recomendado, ¿ya? Y según según la microbiología de mi hospital, pero yo debería iniciar antibiótico empíricamente. Bueno, si es una infección asociada a catéter, debería iniciar antibiótico para Staphylococcus aureus principalmente, ¿no? Staphylococcus aureus y Staphylococcus negativo principalmente, ¿no? Considerando que que es más frecuente que podría ser este tipo de, este, de infección. Bien, y de ahí, según el resultado de mi hemocultivo, porque generalmente aquí sí es más probable que me salga, el resultado de mi hemocultivo y de mi cultivo de punta de catéter y todo esto, debería salirme un resultado y según eso ajustar mi terapeuta, ¿no? Ya, ya. Si ya removí el catéter, el hemocultivo salió negativo, entonces yo debo considerar otros diagnósticos y suspender el tratamiento. Si mi hemocultivo salió positivo, como les dije, debo ajustar el tratamiento. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo igualito tengo la sospecha de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter? No hay supuración en el sitio de inserción, no hay shock séptico, no hay falla orgánica, no hay émbolo séptico, cuerpo extraño intravascular, el paciente está estable, no hay inmunocomprometido. Puedo mantener el catéter, puedo observar. Entonces yo puedo hacer hemocultivo bajo estas dos técnicas, cualquiera de las dos, o las dos, ¿no? Tiempo diferencial para positividad, es decir, yo le tomo los cultivos y en 2 horas me tiene que salir. Uno va a ser por el catéter y el otro va a ser por vía periférica, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué significa esto? Que el cultivo, digamos que lo tomé por el catéter, debe crecer más rápido, ¿ya? Y en el QVC son hemocultivos cuantitativos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el cultivo que le tomo por el catéter, el hemocultivo que tomo por el catéter deben crecer 3 veces más las bacterias, ¿ok? Y debo iniciar antibióticos empíricamente. Si los hemocultivos salen negativos, considera también otros diagnósticos y suspender el tratamiento. Ahora, estas estrategias, digamos, de tiempo diferencial para la positividad y hemocultivos cuantitativos, eh, también ya están un poquito siendo cuestionadas porque hay que tener mucha precisión en la cantidad de sangre o sea, los dos cultivos tienen que ser tomados igual con la misma cantidad de sangre para, digamos, poder ser igual de comparables, ¿ya? Porque a veces puede ser que no tengan un valor predictivo idéntico. Ya, no hay supuración en el sitio de inserción, no hay shock séptico, no hay falla orgánica, no hay émbolo séptico, cuerpo extraño, el paciente está estable, no inmunocomprometido. No hay disponibilidad para hacer lo que decía el cultivo cuantitativo o de diferencia de horas. Remuevo el catéter, le hago 2 hemocultivos, cultivo de punta de catéter, inicio el antibiótico empíricamente y una vez que sea el resultado del hemocultivo lo ajusto, ¿no? Entonces sería mi tercera opción. Muy bien, entonces esas son digamos, mis situaciones en las cuales yo debo agarrar y corresponder. Recuerden siempre que yo voy a agarrar y siempre voy a iniciar tratamiento antibiótico en forma empírica y posterior a ello yo voy a agarrar y voy a tener ¿cómo se llama? Una respuesta, un ajuste según mi resultado de hemocultivo. Y bueno, hasta ahí es todo lo que tengo para presentar. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta? Perdón.
Hay un momento. Sí, alguien creo que me estaba preguntando algo. Sí, doctor, buenas tardes. Quería Sí, preguntarle, mencionó al final sobre buenas las... tardes. Sí, doctor, buenas tardes. El tratamiento que menciona, el tratamiento Sí, te empírico. escucho. Sí, doctor, el tratamiento empírico que menciona contra las infecciones de tratamiento sanguíneo asociadas a catéter, ¿cuál sería? Claro, o sea, como digo, o sea, principalmente nosotros debemos considerar que si estamos hablando de infección del torrente sanguíneo, estamos hablando principalmente de ya sea Staphylococcus coagulasa negativo o Staphylococcus aureus, ¿no? Es lo más probable. Ahora, recuerden algo, ¿no? Eh, entonces, yo debería iniciar un tratamiento empírico. Si estoy hablando de catéter, o sea, mi principal sospecha debería ser estos, ¿no? Entonces, lo más probable es que yo iniciaría el tratamiento empírico para un Staphylococcus aureus meticilino resistente, ya que es una infección intrahospitalaria. Y según el resultado del hemocultivo, yo podría ajustar mi terapéutica. ¿Eso qué significaría? Que le iniciaría tal vez tratamiento con vancomicina o linezolid. Y después de eso este, le podría, ¿cómo se llama? Ajustar, ¿no? ¿Alguna otra duda o pregunta? No, doctor, al parecer todo está claro. Ok, bueno. Entonces, gracias por vuestra atención. Hasta la próxima oportunidad.